Se define como una alteración de las estructuras anatómicas y funcionales del pie como consecuencia del daño que produce la hiperglicemia sostenida en los tejidos. Y esto va a llevar a cambios neuropáticos y vasculares, provocando úlceras de diverso grado en el pie. Como introducción vemos que el tiempo promedio de curación de este tipo de lesiones o este tipo de úlceras va a ser de aproximadamente 2 semanas. Sin embargo, tienen un alto riesgo de amputación. Hay que estar conscientes de que aproximadamente el 20% de los pacientes diabéticos presentarán esta enfermedad y de estos hasta el 30% requerirán una amputación. Vemos que hasta un 85% de las amputaciones tenían como antecedente la aparición de una úlcera y la mortalidad a un año después de la presentación de este tipo de úlceras va a ser el 30% y el 50% en 5 años. Esto recordando que para llegar a este grado de lesión nosotros ya tenemos muchísimo daño que se ha producido anteriormente a nivel macrovascular. Entonces no es una coincidencia y por lo tanto es de mal pronóstico de por sí tener la úlcera nada más. Aquí tenemos un ejemplo del famosísimo pie de Charcot que mencionan pues que es más plano y tiene forma de roca. Esto vemos que es secundaria a la pérdida de la propiocepción. Secundario a neuropatía periférica, como estaba comentando ayer Saray, que es producida por un aumento en la laxitud de los ligamentos, también aumenta el rango de movimiento de la articulación y también le provoca inestabilidad. Esto secundaria a la reducción del flujo vascular en el hueso que va a propiciar fracturas de tipo patológico, así como disminución del grosor de la piel. Esto pues empieza a generar doble daño. Por un lado, pues tenemos disminución de las medidas de protección y por otro lado, pues tenemos mayor susceptibilidad al daño. Entonces los pacientes van a presentar aparición súbita de dolor, calor, eritema y edema y van a tener antecedente de trauma menor. Esas son, como vimos ya entonces, son fracturas y son lesiones ligamentosas que continuamente están sucediendo, pero como el paciente ha perdido la capacidad de responder adecuadamente a estas lesiones o de sentir dolor propiamente, pues no van a ser atendidas y van a continuar evolucionando constantemente. Factores de riesgo se dividen, en la literatura los dividen en generales y locales. Algunos generales son el tiempo de evolución de la diabetes. A mayor tiempo, aunque tengamos control, pues podemos tener cierto daño a nivel nervioso. También la hiperglicemia sostenida, como revisamos el día de ayer, la edad del paciente, antecedente de hipertensión arterial, cuando no está bien controlada, tabaquismo, y algunas otras complicaciones de la diabetes. Locales puede ser que ya tuviéramos, antes de la diabetes, deformidades en el pie, que tuviéramos de plano, que tuviéramos pie en cao, pie en varo, que tengamos presión plantar elevada, que ya tuviéramos presente de hiperkeratosis, traumatismo o neuropatía. En cuanto a la patología, volvemos a tener un cuadro similar al que veíamos ayer. La diabetes, la resistencia a la insulina y la hiperglicemia van a generar muchísimos cambios a nivel sistémico por estrés oxidativo, ¿no? Se vuelve a incrementar el sorbitol, tenemos productos de la glucosilación por la vía de los polioles, de las hexosaminas y productos finales de la glucosilación. Pero bueno, todo esto recordemos que aumentaba el estrés oxidativo, generaba mayor expresión de genes proinflamatorios, mayor síntesis de interleucinas, que en este caso nos van a llevar a la neuropatía y a la angiopatía. Por la neuropatía, podemos hay disminución de la movilidad de las articulaciones, así como deformidades en el pie. Vamos a tener disminución de la sensación de protección, que se refiere a que tenemos disminución de la percepción del dolor. También tenemos disminución vascular, vamos a tener disminución de la sudoración y también vamos a tener incremento o aceleración del proceso aterosclerótico que nos va a llevar a oclusión arterial periférica. Todo esto pues nos va a incrementar el riesgo de tener lesiones, así como una disminución en la perfusión y piel seca, que finalmente pues nos va a llevar a úlceras en el pie y también a infección de las heridas. Vemos acá, tenemos isquemia, que es secundaria a oclusión arterial, no necesariamente total, pero sí con disminución del flujo, y vamos a empezar a notar otro tipo de cambios. Vemos aquí, se hace el ejemplo de los dedos en garra, tenemos disminución de la sensación y también deformidad en cabo. Entonces va a ser una consecuencia de la neuropatía, la deformidad que está generando secundaria esta y traumatismos constantes que se están aplicando sobre el pie. Tenemos algunas imágenes de las úlceras en esta imagen de acá. Podemos ver que se empiezan a formar callos, sobre todo en las zonas de mayor presión del pie. Y del otro lado, pues estas úlceras que en un inicio parecían en el punto de presión, pues van a empezar
a tener mayor isquemia, no va a haber como tal una buena regeneración. El que tengamos también hipoperfusión, pues tampoco va a permitir que llegue a un adecuado nivel de oxigenación de nutrientes, de los que pudieran reparar este daño, entonces se va a seguir perpetuando. Los sitios más usuales de la aparición de las úlceras, vamos a ver que es el dorso de las articulaciones interfalángicas, la cara plantar en el nivel de las articulaciones metatarsofalángicas y también van a aparecer en el talón. Tenemos imágenes de lo que es los dedos en garra, que menciona que es una dorsiflexión de la falange proximal sobre la base metatarsofalángea. Y aquí vemos los dedos que son en martillo. Pueden ver, pues son cambios que se van generando constantemente secundarios a la neuropatía. En cuanto al daño macroangiopático, vamos a ver lo mismo que revisamos el día de ayer. Aumento del grosor de la íntima, infiltración de depósito, tanto de células espumosas como aumento de la matriz extracelular. Esto va a provocar disrupción de la capa media arterial, vamos a tener isquemia, que va a provocar circulación colateral, que como veíamos el día de ayer, esos nuevos vasos, si bien pueden funcionar en un momento como rescate, al final no están tan bien, no son tan eficientes, se pueden obliterar, pueden generar, bueno, no son tan buenos perfundiendo, incluso pues pueden limitar aún más la circulación por secuestro de la misma. Y las arterias femorales ilíacas se afectan igual tanto en pacientes con accidentes médicos, pero los troncos tibiales y peroneos van a ser los más afectados, de ahí que la forma en la que se dirige la exploración. ¿Algo que quiera agregar hasta acá, doctor? Muy bien. Bueno, también podemos presentar la enfermedad o fenómeno de Mockenberg, en la cual las fibras musculares elásticas de la capa media ya se han sustituido o han sido recubiertas por depósitos de calcio. Menciona que esta enfermedad como tal no va a obstruir la luz del vaso, sin embargo sí va a alterar la dinámica de las arterias, entonces van a ser tubos más rígidos, que no son comprimibles y por lo tanto tampoco van a responder de forma adecuada a la liberación de óxido nítrico. Por lo tanto, pues no van a ser tan buenos percusores. En cuanto a la prevención primaria, hay que tener, a la hora de valorar a nuestro paciente en la exploración física, hay que buscar unos datos interesantes. Antecedentes como úlcera previa, que ya tuviera amputaciones previas, puede ser desde los dedos o puede ser que ya tuviera amputación de alguna otra de la extremidad. Si ya tenían un índice de tobillo o brazo que haya sido valorado en primer nivel, o si ya tenían antecedentes de enfermedad renal crónica. Ahí nos comentaba algo de que la albuminuria es uno de los factores de peor pronóstico en este tipo de pacientes. Entonces, el ya tener sus antecedentes nos habla de la evolución, el daño que ha tenido nuestro paciente y qué podemos ofrecer a él. En la clínica podemos tener datos como claudicación intermitente, pero menciona que es de expensas del glúteo o obviamente de la pierna. Entonces, esa va a ser la zona que el paciente nos va a referir que le duele. Podemos tener hipotermia distal, dolor en reposo, vamos a tener atrofia de la piel, puede prestar el paciente parestesia o disestesia, cambios de estructura en el cuerpo del pie, ya vimos con de Charcot, los dedos en garra o en martillo, y también hay que evaluar el calzado de nuestro paciente, ver si para empezar no tiene edema, eso pudiera generar que el calzado fuera inadecuado, que sea de tamaño y que después, como veremos más adelante, sea de las necesidades de un paciente diabético. A nivel de dermatología menciona que hay que valorar la hidratación de la piel, si ya tiene datos de resequedad, hiperkeratosis, si presenta grietas, incluso si tiene datos de micosis, ya sea tiña pedis o que tenga obviamente onicomicosis, ya que esto pues también lo predispone a cierto tipo de infecciones. En cuanto a la exploración neurológica, menciona que la prueba de monofilamento es una de las que deberíamos utilizar con el monofilamento de Siemens-Weinstein, que se puede ver en las imágenes, el monofilamento de que nos hablaba Saraí el día de ayer de 10 gramos. Entonces, lo mismo que nos comentó ella, lo primero que hay que hacer es explicar al paciente en qué consiste. Le vamos a aplicar presión con un monofilamento de nylon y que nos tiene que mencionar en cuanto detecte que se le está picando en cierta zona. Igual se recomienda evaluar, hacer una prueba primero en el brazo para ver si entendió las instrucciones. Y también incluso recomienda que una vez terminada la prueba se vuelvan a evaluar los puntos que dieron negativos para corroborar si el paciente realmente entendió y nos dijo la verdad o si solamente respondió de forma inadecuada y tengamos que utilizar otra prueba para valorar realmente si tiene o no alternativas neurológicas. En esta prueba se valorarán 10 puntos
Y en caso de que no se identifiquen 4, se diagnostica neuropatía. Los lugares donde tenemos que aplicar la presión son el punto del primer dedo, el punto del tercer dedo, el punto del quinto dedo, el primer metatarsiano, el tercer metatarsiano, el quinto metatarsiano, la parte externa del centro del pie, la parte interna del centro del pie, el talón y, obviamente, en el dorso del pie, entre el primer y segundo dedo. También tenemos una escala que es el NDS, el Neuropathy Disability Score, en el cual vamos a realizar una serie de pruebas y se les asigna un puntaje que va de 1 a 2 y se suman los puntos. Cuando tenemos una puntuación mayor o igual a 6, se establece como tal el diagnóstico de neuropatía periférica. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es la sensibilidad analgésica, en la cual menciona que con un palillo se tiene que tocar la raíz de la uña del primer dedo del pie y evaluar si hay dolor. Obviamente, no le vamos a decir en cuánto, no le vamos a picar y vamos a preguntarle si siente dolor. Solamente vamos a picar y vamos a ver si hay respuesta. Y, de acuerdo a la respuesta, preguntaremos qué es lo que sintió el paciente. En cuanto a la sensibilidad táctil, menciona que se debe usar un algodón, se debe pasar sobre el pulso del pie y tenemos que valorar si el paciente notó en cuanto hicimos el contacto. En cuanto a la sensibilidad térmica, menciona que se debe utilizar el manguito del martillo para que perciba el frío y eso tiene que realizar en la cara dorsal y plantar de los pies. También se tiene que volar el reflejo aquileo y realmente en la sensibilidad vibratoria tenemos que hacer vibrar un diapasón, pero es importante que eso tiene que ser de 128 Hz. No puede ser el mismo que utilizamos para las pruebas web, tiene que ser de un bueno, eh, de menor vibración. Y tiene que reposar sobre la punta del primer dedo del pie. Es importante que se explique al paciente que tiene que decirnos cuando empieza a sentir la vibración y cuando deje de sentirla. Y nosotros estar muy atentos para saber si es en el mismo momento. En caso de que el paciente deje de percibir la vibración antes que nosotros, pues entonces tenemos que considerar que se encuentra disminuida su sensibilidad. Si pasa lo contrario, pues se recomienda repetir la prueba. Es decir, que nosotros dejemos de percibir y que el paciente siga o mencione que la sigue percibiendo. No podemos dilucidar si realmente la sigue percibiendo, pero quiere decir que no entendió la instrucción y se tiene que repetir. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quisiera comentar? Aquí, por ejemplo, Bueno, la guía de práctica clínica como tal menciona que esta es la primerita que tendríamos que hacer. Y si nosotros no estamos muy seguros, podemos utilizar más pruebas para poder orientar mejor su diagnóstico. Sin embargo, esta es la que se tiene que hacer desde el primer nivel. El paciente diabético que llega a consulta de medicina general, se le tiene que realizar esta prueba cada que vaya para valorar el momento exacto en el que ha perdido la sensibilidad. O bueno, un estimado, ¿no? Porque el gol estándar es por otro medio. Algunos martillos, pero no algunos quieren, pero son como muy duros. debe de ser como de 10 gramos. pero la leo. En cuanto a la evaluación vascular, la teoría que consulté primero nos habla de que una vez que tiene un pie diabético, lo primero que recomiendan es evaluar la claudicación por medio de la escala de Fontaine. Si la escala de Fontaine nos da de un grado 1, 2 o 2B, pues entonces podemos evaluar los pulsos periféricos. Si ya nos habla de un grado 3, adelante decir con dolor en reposo, pues ya inmediatamente nos vamos a el lado isquémico y pues ahorramos un poquito en cuanto al diagnóstico para tratar inmediatamente la operación. En caso de que estemos en grado 1, 2 o 2B, pues hay que valorar los pulsos periféricos. Si los pulsos se encuentran presentes, pues hay que descartar la isquemia como causa primaria de todos modos. Para eso vamos a realizar la prueba de sensibilidad. Si la prueba de sensibilidad es negativa o está conservada, pues entonces la etiología es meramente neonatológica. Si es positiva, pues la etiología va a ser infecciosa. Si los pulsos están ausentes, ya tenemos que pensar en que hay datos isquémicos. Y para eso igual vamos a evaluar la sensibilidad. Si la sensibilidad es positiva, pues entonces tenemos una etiología isquémica. Y si es negativa, pues entonces vamos a tener los dos, una etiología neuroisquémica. Los pulsos que tenemos que valorar son el superior y el tibial superior. Aquí vemos la localización como tal de la arteria dorsal del pie y aquí cómo deberíamos palpar ese pulso. Y por el otro lado tenemos la localización aproximada de donde se encuentra la arteria tibial posterior y la manera en la que deberíamos palpar ese vaso.
Es importante realizar adecuadamente la técnica porque si lo hacemos en otra localización, pues es muy poco probable que la podamos detectar y estemos haciendo un diagnóstico de error. Posteriormente nos recomiendan la realización del índice tobillo-brazo. Esto se tiene que realizar igual a todo paciente con diabetes y si se tiene el Doppler, pues aún mejor. Este es obligatorio también en pacientes con úlceras, con ácido y estos deben ser referidos a angiología. Primero vamos a valorar el procedimiento. Programar el taller por ahí, estoy hablando. ¿Mm? ¿Qué ya ha hecho? ¿Qué ya ha dado por ello? Con Doppler no. No bien. No, no tienes. Bien, bueno, el procedimiento menciona que se tiene que dar primero el manguito con 20 mililitros de mercurio por encima de la desaparición de la actividad arterial, como si fuéramos a tomar la presión arterial comúnmente, y se tiene que dar lentamente. Forma como valor la presión arterial sistólica al momento en que se realiza, al momento en que reaparece el latido. Vemos que se tiene que determinar la presión sistólica braquial en ambos brazos y se va a tomar como referencia el brazo de control, la del mayor valor. Eso por el lado del brazo. Ahora sí, por el lado del tobillo, pues se tiene que colocar el Doppler a un ángulo de 45-90 grados y en sentido contrario a la línea, pues va como hacia abajo, ¿no? Se determina la presión arterial sistólica media y tibial posterior de cada una de las dos extremidades inferiores y se va a tomar como medida la mayor de las dos. Es importante siempre utilizar los mayores valores para evitar un falso positivo. Cada uno de los valores obtenidos se dividirá sobre la presión arterial sistólica braquial y los valores, el más alto se va a quedar como el índice tuyo brazo que vamos a referir en nuestra valoración. Podemos los índices tuyo brazo, que el normal va de 1 a 1.30. Por arriba podremos escuchar de calcificaciones arteriales, el fenómeno de Mockenberg que vimos anteriormente. Está por abajo, que va de 0.9 a 1, bueno, a 0.99, pues podemos considerar una enfermedad mínima o leve que podría darnos datos de aterosclerosis. Si va de 0.5 a 9, una enfermedad de grado leve a moderada, que ya podría darnos datos de claudicación de 0.3 a 0.5, enfermedad severa con dolor en reposo, y menor a 0.3, pues una enfermedad crítica, que ya podría hablarnos de incluso datos de gangrena. Ahora, en cuanto a la clasificación del pie, si el daño es por isquemia o es incluso neuroisquémica, pues hay que valorar los datos de ese tipo de úlceras. Las úlceras neuropáticas, en la literatura, que son más sobre una diabetes antigua o también con antecedente de consumo de alcohol, otras obligaciones diabéticas, propiamente la neuropatía. La localización va a ser generalmente plantar y raras veces va a ser dorsal. La sensibilidad, vamos a tener alteración a la sensibilidad al calor o al frío, que por eso utilizábamos el dorso del manguito, también a las vibraciones y vamos a tener efectos patológicos, van a estar generalmente disminuidos. Sin embargo, pues como es neuropatía, generalmente no va a tener dolor, o en caso de que lo detectemos, pues va a ser muy poco. En la infección, vamos a tener un pie que va a estar caliente, va a ser voluminoso y va a tener que tenga los cambios que vimos anteriormente. El pulso del pie, pues como es neuropático, pues en teoría va a estar o va a continuar ahí, va a estar presente. Y la radiografía, pues podemos tener osteolisis prematura. Cuando la úlcera, por otro lado, es angiopática, pues tenemos factores de riesgo que podrían orientarnos más a este tipo de daño: tabaquismo, hipertensión mal controlada, y aquí mencioné igual por el lado de nicotina. La localización va a ser sobre todo en dedo sin talón, no va a tener, bueno, la sensibilidad va a ser imperceptible, va a tener muchísimo dolor, a la inspección va a ser un pie frío, la piel va a estar atrófica y el pulso en el pie va a estar disminuido o incluso va a estar ausente. Y en la radiografía, pues vamos a tener incluso zonas de necrosis, porque pues obviamente la perfusión se perdió. Hay muchas clasificaciones para el pie diabético, sin embargo, las que más nos hacen énfasis siempre va a ser Wagner y la escala de Texas. Para Wagner tenemos distintos grados: el grado 0, donde propiamente no hay ninguna lesión todavía, solamente vamos a tener los precursores, callos gruesos en la metatarsal, ¿no? Bueno, para esas metatarsianas prominentes sí también podemos empezar a presentar deformidades óseas. Sin embargo, como tal, no hay úlceras. En el grado 1 ya tenemos las úlceras superficiales, donde solamente se va a destruir la piel, sin embargo, pues va a ser pura piel. En el grado 2 ya tenemos úlceras más profundas y como nos ilustra la imagen, pues ya llega a afectar la piel grasa y los ligamentos, sin embargo, no va a afectar el hueso. ¿Sí? Sin embargo, sí puede afectar. Entonces, lo importante es saber aquí que solo se afecta la piel y aquí ya llegamos incluso a los ligamentos.
Cuando estamos en un grado 3 ya tenemos úlceras profundas o podemos tener A3, puede ser osteomielitis. Esta lesión ya es más extensa, es más profunda y ahora sí va a tener una secreción y mal olor, obviamente por la infección. Una lesión de grado 4, pues ya tenemos gangrena, pero solamente está limitada a una zona del pie, entonces vamos a presentar necrosis de una parte del pie o de los dedos, el talón o la planta. Y finalmente, en el grado 5, pues tenemos una gangrena extensa donde todo el pie va a estar afectado y también vamos a afectar incluso datos sistémicos secundarios a la infección. Por el otro lado, tenemos la escala de Texas, en la cual vamos a ver que esas heridas tienen como doble estratificación, de acuerdo a si tiene isquemia o infección, o las dos, y también el grado de la profundidad de la herida. Es importante que por el lado de si está infectado isquémica, pues siempre es lo mismo, B, C y D se refieren a que B si está infectada, C si está isquémica, y D pues si presenta, importante podría ser el estadio A, donde no presenta ninguna de estas, y clasifica por la profundidad. Entonces, por ejemplo, en el grado 0, pues tenemos una lesión que es pustulocerosa y completamente epitelial, que correspondería un poco a la que vimos anteriormente. Por el otro lado, Wagner. Si estamos en un grado 1, es una herida superficial, sin embargo, no va a involucrar como tal tendón, cápsula o hueso, como vemos acá. Grado 2, una herida que afecta al tendón o la cápsula, y finalmente el grado 3, herida profunda que ya afecta directamente el hueso o la articulación. ¿Alguna duda hasta acá? Muy bien. Para el manejo antibiótico, tenemos que valorar el estado y la afectación que hasta dónde ha llegado nuestra úlcera. Entonces, tenemos que, por ejemplo, de acuerdo a las manifestaciones clínicas y grado de infección, podemos darle un grado. Si nuestra lesión es una infección presente, donde solo hay inflamación local, eritema, dolor o entumecimiento, aumento de la temperatura y secreción purulenta, de la gravedad de la infección se le queda como no infectado. Cuando la infección ya involucra solo la piel, tenemos un eritema mayor a 0,5, pero menor de 2 centímetros alrededor de la úlcera, excluimos otras causas, como puede ser traumatismo, gota, fractura o trombosis, la clasificamos como infección. Cuando esta infección ya tiene un eritema mayor a 2 centímetros, o involucra exceso de melitis o fascitis, pues ya puede ser una infección moderada. Y finalmente, cuando la infección ya tiene datos también de respuesta inflamatoria sistémica, que cuando hacemos temperatura mayor a 38, menor a 36, taquicardia, taquipnea o leucocitosis, pues ya va a ser una infección más severa. Y aquí nos indica el tratamiento, bueno, los agentes probables y el tratamiento que le podríamos dar al paciente de acuerdo a nuestra clasificación. Si la dejamos como una leve, el agente más probable va a ser estafilococos aureus. Nos recomienda que utilicemos doxiciclina como primera línea de tratamiento. Si tenemos también podemos utilizar dexazol como otra alternativa. Si estamos ante una moderada, pues se puede dar tratamiento oral o incluso ya podemos considerar tratamiento general. Algunos agentes igual bacterias también puede ser tratamiento las opciones dependiendo de la gente que encontremos que haya tenido antecedentes por hospitalizaciones previas o de acuerdo a las actividades que realice el paciente. Vamos a utilizar los rotocinos, toxicinas, taxona, Finalmente, cuando estamos ante una infección más grave, pues ahora sí podremos estar ante un penicilina, enterobacterias, pseudomonas, otros anaerobios. Lo que nos recomiendan utilizar la primera línea de vancomicina, ceftazidima, cetine, peracetaminofosfactam o carbapenem, dependiendo otra vez lo que nos dé el motivo de nuestra herida. Bueno, en cuanto al tratamiento, si se tiene que ser conservador o quirúrgico, tiene que se puede indicar tratamiento conservador si después de la infección, si tuvimos foto de sepsis, esta remitió en 48 a 72 horas, si como tal tolera el tratamiento antibiótico y si presenta comorbilidades que le confieran un riesgo para una cirugía. Es importante saber que aquí todavía no damos la amputación. Y el tratamiento quirúrgico si la sepsis es persistente, si tenemos incapacidad para tomar o para tolerar el antibiótico, si hay progresión del deterioro óseo a pesar del tratamiento correctamente indicado, o también si ya tenemos compromiso de la mecánica del pie que no vaya a ser recuperable, porque no valga la pena tener ahí un contencioso. Hay que recordar que esta idea requería un debridamiento quirúrgico independientemente de cómo se encuentre su estado hemodinámico. ¿Qué diferencia
Cuando te refieres a tratamiento quirúrgico, ¿a qué te refieres? Pues puede ser desde debridación de la herida, más no necesariamente amputación. O sea, asegurarnos de que todo el tejido necrótico sea debridado adecuadamente. Sí. Existen dos formas de manejar quirúrgicamente. Una es con los quirúrgicos, forma conservadora. La otra es la terapia radical, la amputación. Hay Ok, hay diferentes formas de abordar el tratamiento quirúrgico de los pacientes con diabetes. Pero el primero y más importante para definir el pronóstico de un diabético es que tengas una evaluación completa del estado que guardan las arterias de esa extremidad. Por lo tanto, tienes que hacer una tomografía de la extremidad con el objeto de determinar realmente qué posibilidades tiene esa extremidad de recuperarse, si es viable, si tiene vasos viables. No importa que no tengas un absceso ni una lesión, tú puedes tener un pie casi íntegro con una úlcera muy pequeña, con un centro necrótico, sin datos de infección activa, pero si no tiene perfusión, por más que la pides y le busques, no va a haber manera de recuperar. Lo mismo, si tienes el mismo caso con un cuadro infeccioso, con una difusión de tejidos blandos, ya tienes no importa cuánto antibiótico le des, no hay forma de que el antibiótico llegue al sitio si no tiene una buena perfusión arterial. Entonces, mucho o todo el pronóstico depende de qué tan bien o qué buen estado, qué tan bien perfundida o en qué estado se encuentran las arterias. Tenemos un paciente que tenga pulsos casi disminuidos, casi ausentes o muy disminuidos, pero que todavía tenga cierto grado de perfusión, te la puedes aventar, ¿no? Intentar jugar con antibióticos, con lavados quirúrgicos, con oncológicos y pues esperar, estatinas obviamente, y esperar a ver si le va bien y tiene suerte. Pero la realidad es que casi siempre terminan en tratamientos radicales. Incluso para definir a qué altura se va a hacer la radiografía. Se critica mucho el manejo radical diabético a nivel institucional. Entonces, y los mismos pacientes ya de manera coloquial lo dicen, no voy al seguro, me van a amputar. Entonces yo vas con una ulcerita y te amputan arriba de la rodilla. Pero eso tiene una lógica. La lógica es que a nivel institucional sale muy caro mantener el paciente con diabetes. Sale muy caro porque primero son pacientes jóvenes con una discapacidad. Segundo, con muchos recursos de salud. Porque efectivamente ellos creen que vienen porque traen una ulcerita en el dedo. Por eso la radiografía está totalmente salvada. Entonces llega el médico recién egresado, bueno, no le dice, no, que tenemos le cortan el dedito. A los 3 meses regresa con otra úlcera a otro nivel. No es lo que no vamos a cortar la sí, pero total, un paciente que debió haber sometido a una en un solo tiempo quirúrgico y acabado el problema termina con 1, 2, 3, 4. Entonces, ese de que vas a la institución y te apuntes, tiene una razón de ser. Y el motivo de por qué ser tan agresivo también tiene una razón. Lo ideal es que no se tenga que llegar a la amputación. Lo ideal es fortalecer la prevención y que no se tenga que llegar a la amputación. Pero si se tiene que hacer terapia radical, tiene que hacerla hasta donde las perfusiones adecuadas. Luego hacen necrosis del niño. ¿No has visto? Que les necrosan los niños. No, nunca llegué a ver eso.
O sea, ni siquiera se logran ser dados de alta porque no tienen perfil de ese tamaño. Alguien muy bueno, no, no es un delito. Jamás, jamás. Y se van por partes. Y otro punto que hay que tener mucho cuidado es fuera, esto no es a nivel institucional, fuera, por contra hay muchos charlatanes que siempre prometen el trabajo. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Que les ofrecen que la cámara hiperbárica que hicieron ellos y les ofrecen que el remedio de no sé qué. Entonces, extremidades que potencialmente eran recuperables en un primer momento terminan siendo irrecuperables después de que ya pasaron con 25 chamanes y llegan al médico adecuado. Ya no hay manera de recuperar. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado y siempre advertirse a todos los pacientes que no vayan a caer en eso. Les van a bajar su dinero, les van a ir dando la píldora para decir, no, mira, vamos a llevar tu piernita, y cuando ya lo tienen presente, ya. Y el malo termina siendo el médico institucional, el que le cortó la pierna. Ese es el malo, no el que lo trató con piernita. La prevención es lo más importante. Todo empieza porque alguien en la consulta no tuvo la decencia de hacer una prueba de medicamento. No se tomó 10 minutos para explicarle que tiene que medir la temperatura del agua, la regadera con el codo y no con los pies. No se tomaron el tiempo para explicarle que los calcetines del diabético no deben tener cosas, que los zapatos tienen que ser cómodos, que tienen que revisar sus zapatos todos los días, por dentro, que le tienen que revisar los pies con el freno. Todo eso ocupa tiempo y no consulta. Y a nivel institucional, tienes 20 minutos para la consulta 15. y 15 minutos para dando la receta. Difícilmente les van a explicar. Pero tenemos que romper con ese vicio porque sale mucho más caro tener a una persona joven, en edad productiva, en una silla de ruedas, que ocupar más recursos de salud en hacer prevención. Tener tiempos de consultas, en impactar en los médicos de primer contacto. Desde esa consulta de primer contacto, tomen conciencia sobre la prevención de así está. Ahorita estaba hablando de casos graves, pero, o sea, ¿en qué casos sí vale la pena intentar revascularizar la extremidad? Es muy complicado que en este contexto puedas hacerlo, porque aparte que es una tensión generalizada. O sea, ¿qué pasa? Lo mismo que ocurre con el paciente con cardiopatía isquémica diabética. El 90% de los pacientes que hacen más de un evento isquémico coronario y que los protocolizan para tratamiento quirúrgico para punteros no son candidatos porque no tienen hechos musculares adecuados. Porque la totalidad del vaso está afectada. Entonces, lo mismo ocurre en las piernas. O sea, es muy poco probable que tengas una lesión única, tratable, que te esté ocasionando el problema. Casi siempre es un tema generalizado y con poca probabilidad de hacer un tratamiento bypass o una prótesis o una situación. Muy poco probable. Porque te digo, está prácticamente, o sea, tienes una función y otra, claro. No te pongas una materia nueva. Entonces, es muy difícil y poco probable. La prevención es lo único. Prevención y controlar las cifras de glucosa. Muy bien. Entonces, hablando un poquito justamente de la prevención, la guía nos hace énfasis en que hay al menos 5 puntos que debemos tocar en la consulta con nuestro paciente. Primero, identificación de los factores de riesgo de un paciente, si sus actividades, si tiene traumatismo, si está alguien, o sea, si él se puede cuidar solo o estar cuidado de alguna persona,
Y también exploración periódica del pie, o sea, realizar las pruebas adecuadas cada que vaya a consulta. Identificar igual todo paciente que tenga en riesgo, es decir, que ya tenga datos de neuropatía o de insuficiencia arterial, a apoyar la formación del paciente, de su familia y de los profesionales de la salud. Menciona mucho énfasis en la familia, ya que es el círculo donde generalmente se va a desenvolver este paciente y que lo puede incentivar a que tenga más cuidado consigo mismo y también pues a cambiar un poco los hábitos familiares para que éste no se sienta excluido y pueda realmente tener un mejor desarrollo. Otra vez, hacer énfasis en el calzado adecuado y el tratamiento de patologías como tal no ulcerosas. La guía nos da una pequeña tablita donde nos dice que de acuerdo al riesgo de nuestro paciente debemos realizar mínimo este número de inspecciones cada cierto tiempo. Un paciente de bajo riesgo, pues será aquel que tenga sensibilidad conservada y los puntos palpables. Y la frecuencia de inspección menciona que es anual porque se supone que todos los pacientes deberían ir al menos una vez al año a consulta solamente para revisión en caso de que no tengan otra patología. En riesgo, pacientes con riesgo aumentado son aquellos que ya tienen neuropatía, ausencia de pulsos u otro factor de riesgo. Estos deben ser inspeccionados mínimo cada 3 a 6 meses como parte del control que propone la guía. Los de alto riesgo son pacientes que tienen neuropatía o pulsos ausentes junto con deformidad o cambios en la piel o incluso úlcera previa. Estos tienen que ser valorados cada 1 a 3 meses mínimo. Y en pacientes con pie ulcerado, pues, un tratamiento individualizado, nos pone que ya no es en primer nivel, esto ya sale de la guía. Entonces, pues, va a depender del especialista que lo esté atendiendo. Y lo que sí es que tras la curación, pues tiene que volver al menos cada 1 a 3 meses a primer nivel. La guía tiene, entonces nos puede ayudar con recomendaciones al paciente que incluso se le pueden mostrar a él para que entienda realmente cómo se tienen que hacer. Aquí, pues lo que nos comentaba el doctor, revisión diario de los pies y tal cual le dice al paciente cómo lo tendría que hacer. Tiene que valorar, tiene cambios de color o la temperatura. El paciente conoce los pies porque nosotros lo ve diario, entonces él es el que más o menos tiene que saber en qué momento aumentó o disminuyó la temperatura y realmente si tiene aumento de la coloración o disminución de esa. Si presenta ampollas, callos, si tiene sequedad en la piel o si ya presenta datos de onicomicosis. El lavario diario de los pies también menciona que tiene que ser con jabón neutro, secar bien los pies y nos da énfasis en esto, ¿no? De que se tiene que secar adecuadamente los estadios interdigitales. También el uso de crema, como nos comenta el doctor, el uso de calcetines que sean de algodón, que no tengan resortes ni costuras y la forma adecuada del corte de los uñas, ¿no? Que tiene que ser en línea recta y sobre todo no dejar bordes para evitar que esas se encarnen. Y finalmente, en cuanto al calzado, pues menciona que tiene que ser un zapato cerrado y que no exponga ninguna parte de eso. Entonces aquí otra vez nos hace un dibujito la guía sobre qué es lo que debe incluir el calzado, que quizá no sea muy estético, pero es el adecuado, ¿no? O tiene que ser forrado, de piel bovina, tiene que sujetar al talón y no apretar el tobillo, tiene que tener un tacón bajo de 2-3 centímetros, tiene que ser de preferencia de material natural, es decir, no podemos utilizar calzado tipo sintético, la suela tiene que ser ancha y tiene que ser de goma flexible, tiene que ser aparte antiderrapante, pues no vale usar suela de cuero. Tiene que ser de horma ancha, acorde a la forma del pie, tiene que tener puntas redondas o cuadradas que den de 2 centímetros entre el talón y el calzado y tampoco debe tener costuras o bordes que rocen con los dedos del pie. Y también decirle al paciente que sus zapatos más bien se debe comprar por la tarde para evitar tener sesgo en caso de que se le hinchen los pies y por lo tanto tenga un calzado de menor tamaño que esté apretando, que esté causando isquemia, que también esté causando microtraumatismo constantemente. El paciente, como ya vimos, no va a poder sentir porque tiene neuropatía. Y también los zapatos nuevos, utilizarlos en periodos de 30 minutos hasta que se acostumbre, para que él verifique realmente si el zapato es cómodo o si solamente, pues, está teniendo lesiones a ciertos periodos del día que podría causarnos daño posteriormente. Y bueno, pues por mi parte sería todo. ¿Qué te toca? Fármacos. Fármacos. Uy, no, estamos seguros, ¿no? Es que eso da para. Sí, Tres pero clases. o sea, Para de hecho, muchas clases. o sea, de hecho, el tema era todo antibióticos orales, también. Se dividió, ¿no? Ah,
sale porque luego es lo que sí. Pero Creo que vamos a ver 10 minutos. no, yo estoy totalmente de acuerdo. Pero solo para estar preparados, porque creo que Te van a dar otro regalito de admisión. No es exagerado, son como 4. Y viene destrozado la bolsa. Pues obviamente. Es que ya. ¿Qué dijo Oscar? ¿Qué pasó con metieron a ya lo mandaron hagan una intervención. No, a la no, a la ya está. pero para que Y el paciente que tienen ellos, van a bajar a la 11 y 11 Pero el cirujano de columna es trauma, ¿no? ya está activado, ya está activado y Con whisky y un cuchillo. no sé. bueno, y es Ya está fuera de peligro. Bueno, pero es un paciente que ingresó a cargo de medicina interna. Es un tipo que hizo una neumonía, pero yo ingreso fue una lesión celular. Entonces baja y ya. Probablemente. Entonces, No sobrevives a uno a la 5 balazos y mueres de neumonía. Suele pasar. Ella ya 30 minutos. Tarde 35. Pero a mí me duele la cabeza. ¿Por qué están muriendo? Yo no sé por qué me duele tanto la cabeza, porque me cayó mal. Pues esa es tu residencia. ¿Sabes qué haría? A mí no sabes qué haría yo. Iría por una ¿Dónde tardó más en llegar el límite?
Igual, ok, amigos, yo vi los que Andrés entonces, pero o sea, pero Aquí tiene que. Hasta algo subiendo todo. Es así como, Ah, así como hasta Oscar. hasta Así como abajo. Oscar. Hola, hola. Está caído. ¿Quién ahí? Bueno, que pero entonces, ¿quién duerme? Vamos descansar, una hora. Eso de Pero dormir una hora. ni siquiera vamos a ir ahorita. Sí, Duérmete dos. pero porque Dormir una hora. nada más te va a volver. Ya no los quiero ver. Una noche madrugada. Y vas a tener el reloj, ¿no? bueno,